Bienvenidos a Cómo ocurre el aprendizaje, una serie basada en el libro How Learning Happens de Paul Kirchner y Carl Hendricks, donde exploraremos qué dice la ciencia sobre cómo las personas aprenden y cómo aplicarlo en la educación. En los primeros episodios de esta serie, exploramos algunas de las ideas más importantes sobre la cognición y la memoria, las cuales son conceptos fundamentales para comprender cómo funciona la mente cuando aprendemos. Primero conocimos el trabajo de George Miller y comprendimos que la memoria de trabajo tiene una capacidad muy limitada. Descubrimos que no podemos procesar demasiada información nueva al mismo tiempo y que el aprendizaje depende en gran parte de cómo organizamos y agrupamos la información en esquemas. Después revisamos el modelo de memoria de trabajo de Alan Baddeley y Graham Hitch, entendiendo que la mente no es una simple caja de almacenamiento, sino un sistema activo que procesa información verbal, visual y espacial mientras pensamos y aprendemos. También revisamos la diferencia entre memoria episódica y memoria semántica a partir del trabajo de Eldon Tulving, entendiendo que no solo recordamos experiencias, sino también conceptos y significados. Finalmente, analizamos la teoría de los esquemas de Frederick Bartlett y comprendimos que las personas no almacenan información como si fueran archivos, sino que interpretan lo nuevo a partir de los conocimientos previos que ya poseen. Todas estas ideas constituyen las bases fundamentales para comprender cómo funciona la mente cuando aprendemos. Pero todavía queda una pregunta esencial. ¿Cómo sabemos si realmente estamos aprendiendo? En este último episodio, vamos a revisar un concepto que puede orientar nuestra forma de autocomprensión durante el aprendizaje. La capacidad de reconocer si realmente estamos entendiendo algo o si solo creemos haberlo entendido. Pensemos en una situación muy común. Lees un texto y todo te parece claro. Las palabras te resultan familiares. Las ideas parecen tener sentido y sientes que ya aprendiste todo el contenido. Incluso puedes decirte a ti mismo, sí, esto ya lo sé. Pero después llega el examen o alguien te pide explicarlo con tus propias palabras y notas que no era tan fácil como parecía. No recuerdas mucho. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mente puede confundir familiaridad con aprendizaje. Y precisamente ahí aparece una de las ideas más importantes de la psicología educativa contemporánea, la metacognición. El psicólogo John Flavel introdujo este concepto en los años 70 para describir nuestra capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. En otras palabras, la capacidad de observar cómo aprendemos, reconocer qué entendemos y detectar cuándo necesitamos cambiar de estrategia. La metacognición es esa voz interna que nos hace preguntarnos, ¿realmente comprendí esto? ¿Podría explicarlo? ¿Necesito repasarlo otra vez? Y aunque parezca sorprendente, muchísimos estudiantes no aprovechan apropiadamente esta habilidad de manera espontánea. De hecho, solemos sobreestimar cuánto hemos aprendido. Cuando algo nos resulta familiar, asumimos que ya lo dominamos. Pero reconocer una información no es lo mismo que comprenderla profundamente, ni ser capaces de utilizarla más adelante. A esto se le conoce como la ilusión de competencia, un fenómeno muy estudiado por investigadores de la metacognición como Asher Coriat y Robert Billock. Sus investigaciones muestran que muchas veces confundimos la sensación de familiaridad con un aprendizaje real y duradero. Por eso, algunos estudiantes releen una y otra vez el mismo texto y sienten que estudian mucho, aunque en realidad el aprendizaje solo sea superficial. El contenido les parece conocido, pero no necesariamente pueden recuperarlo, explicarlo o aplicarlo en una situación nueva. Flavel sugirió que la metacognición incluye varias dimensiones. Una de ellas es el conocimiento metacognitivo, es decir, lo que sabemos sobre cómo funciona nuestro propio aprendizaje. Por ejemplo, reconocer que aprendemos mejor cuando hacemos esquemas, cuando explicamos una idea en voz alta, o cuando practicamos recuperando la información en lugar de solo releer. También implica entender que algunas tareas son más difíciles que otras, y que distintos requerimientos de aprendizaje exigen distintas estrategias. Flavel hablaba de 3 aspectos importantes dentro de este conocimiento:
El primero tiene que ver con la persona, con lo que creemos sobre nosotros mismos como aprendices. Tal vez sabemos que nos distraemos fácilmente, que recordamos mejor ciertas imágenes y no otras, o que necesitamos ejemplos concretos resueltos para comprender una idea abstracta. Un segundo aspecto es la tarea. Comprender qué nos exige realmente una actividad. No es lo mismo memorizar una fecha que analizar un problema complejo o escribir un ensayo argumentativo. Y el tercero es la estrategia. Saber qué acciones pueden ayudarnos a aprender mejor. Hacer resúmenes, explicar a otra persona, ponerse a prueba o aplicarse a uno mismo una prueba, o comparar conceptos, son ejemplos de estrategias que pueden fortalecer el aprendizaje. Flavel también habló de las experiencias metacognitivas. Son esos momentos internos donde sentimos duda, confusión o claridad. Cuando pensamos, no estoy entendiendo esta parte, o ahora sí tiene sentido. Aunque son pensamientos aparentemente simples, estas experiencias son fundamentales porque nos ayudan a decidir qué hacer después, ya sea continuar, revisar, cambiar de estrategia o pedir ayuda. También hay que hacer una distinción muy importante entre estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. Las estrategias cognitivas nos ayudan a realizar una tarea. Por ejemplo, leer un libro, resumirlo o hacer un ejercicio. Las estrategias metacognitivas, en cambio, nos ayudan a supervisar este proceso. Son las que nos permiten detenernos y preguntarnos si realmente estamos aprendiendo. Esta idea es clave para la enseñanza. La metacognición puede fomentarse. Nótese que no es que es algo que se tiene que aprender. Es una habilidad genérica, pero se puede fomentar. No es un talento especial de unos pocos estudiantes. Es una habilidad genérica que puede desarrollarse con guía y práctica. Por esto, los docentes cumplen un papel muy importante. Cuando un profesor piensa en voz alta mientras resuelve un problema, está mostrando cómo funciona el pensamiento de un experto. Por ejemplo, cuando dice, voy a volver a leer esta parte porque no estoy seguro. O, creo que esta estrategia no está funcionando bien. Probaré otra. Este tipo de modelado ayuda a los estudiantes a hacer explícitos los procesos de monitoreo y control de su propio pensamiento. También podemos guiar en la elaboración de preguntas antes, durante y después de una tarea. Antes de empezar, preguntarse qué saben ya sobre el tema y qué necesitan comprender. Durante la actividad, detenerse a pensar si realmente están entendiendo o si necesitan cambiar de estrategia o más apoyo. Y al finalizar, reflexionar qué funcionó, qué errores cometieron y qué podría mejorar la próxima vez. Poco a poco, estas prácticas ayudan a que los estudiantes aprendan a ser más conscientes de los resultados de su esfuerzo durante la tarea. De esta manera, el aprendizaje no consiste únicamente en acumular información. Las personas adquieren nuevos conocimientos a partir de los esquemas previos que ya poseen, pero también necesitan supervisar y controlar conscientemente sus propios procesos de aprendizaje. John Flavel nos dejó una idea que sigue siendo fundamental para la educación actual. Los estudiantes más efectivos no son necesariamente quienes pasan más tiempo estudiando, sino quienes aprovechan su capacidad de supervisar, evaluar y regular su propio proceso de aprendizaje. Quizás la pregunta más importante que podamos hacernos en cada momento de aprendizaje no sea cuánto estudiar, sino qué realmente aprendí y cómo lo sé. Con esta reflexión cerramos nuestra serie basada en la versión en inglés del libro Cómo ocurre el aprendizaje. El libro ya está disponible en español. Esta es una buena noticia para el mundo hispanohablante. En la descripción de este episodio encontrará el enlace para obtener más información. Le animo a que lo consiga para que continúe explorando estas y otras ideas que seguro desarrollarán aún más su práctica profesional. Muchas gracias por ser parte de este recorrido por algunas de las investigaciones más influyentes de las ciencias del aprendizaje. Hasta pronto.